Veamos ahora el reflejo respecto del eje X para el gráfico de una función. Dada la función f, una función cuya regla de correspondencia conocemos, se obtiene la gráfica de la función g, que se define así, menos f de x. La gráfica de g se obtiene mediante reflejo respecto del eje x del gráfico de f. Es decir, para la gráfica de g, nos valemos de la gráfica de f y la reflejamos respecto del eje x. Notar que esto lo tenemos que hacer cuando a toda la regla de correspondencia la multiplicamos por menos 1. ¿Sí? La regla de g es la regla de f multiplicada toda por menos 1. Es decir, cuando a toda una regla de correspondencia la multipliquemos por menos 1, eso originará que la gráfica refleje respecto del eje x. Vamos a un ejemplo. Tenemos la función f, raíz cúbica de x, función básica, gráfica conocida, y ahora quiero graficar g, cuya regla es menos raíz cúbica de x. Notar que para la regla de g, a la regla de f se la ha multiplicado por menos 1. Y cuando a toda la regla de correspondencia se le multiplica por menos 1, sabemos que el gráfico va a reflejar respecto del eje x. Así que g se obtiene a partir de f reflejándola respecto del eje x. Veamos. El gráfico de f es la curva de verde, la gráfica de raíz cúbica. Ya les había comentado que siempre es bueno, eso siempre ayuda, tener puntos para poder referenciar el reflejo, la traslación, si quieres, ¿no? Para poder hacer la transformación del gráfico de la función, ayuda a tener puntos por donde pase la gráfica. Si el problema no los da, tú los puedes encontrar vía tabulación. Y tenemos 3. Entonces, para realizar el reflejo respecto del eje X, lo que geométricamente se dice es lo que está por debajo del eje, ahora pasa arriba, y lo que está encima del eje X pasa a estar debajo. ¿Ok? Pero eso hay que agregarle un poquito más. El reflejo respecto del eje X afecta a la segunda coordenada. Simplemente le cambia de signo. Por ejemplo, el punto de coordenadas 8.2, quiero saber cuál es su reflejo respecto del eje X, le cambio de signo a la segunda coordenada, solo a la segunda coordenada, y pasará a ser 8 menos 2. Lo ubico en el plano y obtendré el reflejo de este punto. El otro punto que hemos tabulado, menos 1, menos 1. Para saber cuál es su reflejo respecto del eje X, solo a la segunda coordenada se le cambia de signo. Así que este punto refleja en menos 1, 1. Y así, el origen obviamente no va a reflejar porque tiene segunda coordenada 0. El 0 no tiene signo, así que no va a cambiar. En realidad, los puntos que están en el eje X no van a reflejar. Todo lo demás, ya sabes, si está por debajo del eje, pasa a estar encima y viceversa. Así que nuestra gráfica tiene que pasar, nuestro reflejo respecto del eje X, por este punto y por este punto. Con eso como referencia, y obviamente con un poquito de idea, ¿no? Siendo que dicho eje X sea como una especie de espejo, tenemos el gráfico de moradito menos raíz cúbica de X. Ayúdense de las coordenadas para poder hacer los reflejos. En realidad, para hacer cualquier transformación. En el caso del reflejo respecto del eje X, este le cambia el signo a la segunda coordenada. Identifiquen también cómo es que se da esta transformación, ¿no? A toda la regla de correspondencia se le multiplica por menos 1, eso es característico de esta transformación.